Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos, los romances y los dramas más intensos de la televisión turca. Estoy aquí lista para sumergirnos juntos en un nuevo universo de pasión y giros inesperados. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo, una pareja que parecía destinada a la felicidad eterna, pero cuyo futuro podría estar pendiendo de un hilo. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de cómo una tercera persona, una figura misteriosa llamada Melisa, podría haber jugado un papel crucial en su separación. Prepárense porque este chisme está que arde. Antes de que sigamos adelante, no se olviden de darle like a este vídeo si son tan fans de Hande y Kerem como yo, y suscríbanse al canal si no quieren perderse ninguna de nuestras actualizaciones sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande y Kerem, como la conocemos, comenzó en el set de rodaje de Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, una comedia romántica que catapultó a ambos a la fama internacional. Esta serie, un auténtico fenómeno, es del género comedia romántica, con toques de drama, por supuesto, porque ¿qué sería de una telenovela turca sin drama? Hande interpretaba a Eda Yldz, una joven florista con un gran sueño: conseguir una beca para estudiar en el extranjero. Kerem, por su parte, encarnaba a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador, que se ve obligado a fingir un compromiso con Eda para recuperar a su exnovia. ¿Ven a dónde vamos con esto? Obviamente lo que comenzó como un falso romance se transformó en algo mucho más real. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por sus interacciones cariñosas en redes sociales y por las declaraciones de sus compañeros de reparto. Y efectivamente, tras meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, proyectos profesionales juntos, todo parecía indicar que su amor era indestructible. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco, y sus fans, cariñosamente apodados Anker, no podían estar más felices. La serie es relevante para nuestro tema porque, más allá del éxito en sí misma, fue el catalizador de su relación. Fue el lugar donde nació el amor, y por lo tanto, el punto de partida de toda esta historia. Un dato curioso es que al principio, Kerem no era la primera opción para interpretar a Serkan Bolat. Inicialmente el papel se le ofreció a otro actor, pero por problemas de agenda, Kerem terminó quedándose con el personaje que lo catapultó a la fama internacional. Y vaya que le sentó bien. Se dice que el actor inicial tenía un perfil más serio y maduro, mientras que Kerem aportó un toque de humor y sarcasmo que encajó a la perfección con la dinámica de la serie. Además, su química con Hande era palpable desde las primeras lecturas de guión, lo que convenció a los productores de que habían encontrado a la pareja perfecta. Para entender el fenómeno Anker, hay que sumergirse en la popularidad de Senkalkapm. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se transmitió en decenas de países, llegando a audiencias de habla hispana, Europa del Este y Asia. Parte de su atractivo radicaba en la fórmula clásica de la comedia romántica: una protagonista ingenua y soñadora que se enamora de un hombre rico y aparentemente inaccesible. Sin embargo, la serie también supo innovar al incorporar elementos de la cultura turca moderna y al abordar temas como el empoderamiento femenino y la lucha de clases. Hande Erçel, antes de Senkalkapm, ya era una actriz reconocida en Turquía, con papeles en series como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz. Sin embargo, fue su interpretación de Eda Yldz la que la consagró como una de las actrices más populares del país. Su belleza natural y su carisma la convirtieron en un ícono de estilo, y sus looks en la serie marcaron tendencia entre las jóvenes turcas. Kerem Bürsin, por su parte, había construido una sólida carrera en Estados Unidos antes de regresar a Turquía. Había participado en producciones de Hollywood y en series de televisión americanas. Su experiencia internacional y su dominio del inglés le dieron una ventaja en el mercado turco, que cada vez más busca actores con proyección internacional. La relación entre Hande y Kerem, una vez confirmada, se convirtió en una máquina de generar titulares. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada al detalle por los medios y por sus fans. La pareja se mostraba enamorada y feliz, compartiendo fotos de sus viajes y de sus momentos cotidianos.
Sin embargo, esta constante exposición mediática también comenzó a generar presión y estrés en la relación. Pero como en toda buena historia, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo de relación idílica, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se decía que sus apretadas agendas profesionales, la presión mediática y las diferencias personales estaban pasando factura a su relación. Y aquí es donde entra en escena el personaje de Melissa. Según algunas fuentes, Melissa era una amiga cercana de Kerem. Algunos incluso sugieren que podría haber existido algo más que amistad entre ellos antes de que Kerem comenzara su relación con Hande. Supuestamente Melissa nunca aprobó la relación de Kerem y Hande y siempre se mostró crítica con ella. Se rumorea que Melissa podría haber estado sembrando la discordia entre Hande y Kerem, creando malentendidos y alimentando inseguridades. Estos rumores nunca fueron confirmados ni desmentidos por ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, la presencia de Melissa en el círculo cercano de Kerem y su supuesta animadversión hacia Hande generaron suspicacias entre los fans de la pareja. Algunos incluso llegaron a acusar a Melissa de ser la responsable de la ruptura. Otro factor que podría haber contribuido a la ruptura es la personalidad de Serkan Bolat, el personaje que Kerem interpretaba en Senkalkam. A pesar de ser una comedia romántica, Serkan Bolat era un personaje con muchas aristas, con traumas del pasado y una incapacidad para expresar sus sentimientos. Algunos creen que Kerem, al interpretar a este personaje durante tanto tiempo, pudo haber internalizado algunas de sus características, lo que afectó su relación con Hande. La exigencia de interpretar un personaje complejo y demandante como Serkan Bolat, sumada a la presión mediática y a la falta de tiempo libre, pudieron haber desgastado a Kerem y haber afectado su capacidad para mantener una relación sana y equilibrada. Pero, ojo, no todos son rumores y especulaciones. También hay que tener en cuenta la presión que ambos enfrentaban por parte de los medios y de sus fans. Cada paso que daban era analizado al detalle, cada publicación en redes sociales era interpretada como una señal de crisis o reconciliación. Esta constante vigilancia pudo haber afectado negativamente su relación, haciéndoles sentir asfixiados y sin privacidad. La presión de mantener una imagen perfecta ante el público, la necesidad de complacer a sus fans y la constante intromisión de los medios en su vida privada pudieron haber sido factores determinantes en la ruptura de Hande y Kerem. A pesar de la ruptura, tanto Hande como Kerem han demostrado ser profesionales y personas maduras. Han seguido adelante con sus carreras y han evitado hacer declaraciones públicas que puedan dañar la imagen del otro. Esto demuestra que a pesar de todo queda un respeto y un cariño mutuo entre ellos. Hande ha seguido trabajando en proyectos de televisión y cine, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha continuado su carrera en Estados Unidos y ha participado en producciones internacionales. Ambos han demostrado ser talentosos y versátiles, capaces de adaptarse a diferentes roles y géneros. Ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablarles de otra serie turca que también generó mucho revuelo y que también está llena de intrigas y dramas amorosos, Aşk 101 o Amor 101. Esta serie, que se encuentra disponible en Netflix, es un drama juvenil que cuenta la historia de un grupo de adolescentes problemáticos que intentan que su profesora favorita no sea expulsada del colegio. Para ello, deciden emparejarla con un profesor de baloncesto. Aşk 101 es relevante para nuestro tema porque, al igual que Senkalkam, también mostró la química entre sus protagonistas, Kubilay Aka y Alina Boz. Si bien no confirmaron un romance en la vida real, los rumores sobre una posible relación entre ellos fueron constantes durante la emisión de la serie. La especulación pública sobre la vida amorosa de los actores, al igual que en el caso de Hande y Kerem, pudo haber afectado su relación, incluso si solo eran amigos. Un dato interesante de Aşk 101 es que la serie generó cierta controversia en Turquía debido a su temática juvenil y a la representación de ciertos temas considerados tabú. Algunos sectores conservadores de la sociedad turca criticaron la serie por mostrar escenas de consumo de alcohol y por abordar temas como la sexualidad adolescente. Y ya que estamos hablando de series juveniles, no podemos dejar de mencionar Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC. Esta serie, que también fue un gran éxito en Turquía, cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado rico y se muda a un barrio exclusivo. Allí conoce a Mira, una chica popular y hermosa que cambiará su vida para siempre.
Medcezir es relevante para nuestro tema porque también fue una serie que generó muchos rumores sobre la vida amorosa de sus protagonistas, Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Si bien nunca confirmaron una relación formal, su química en la pantalla era innegable, y muchos fans creían que su amor era real. Un dato curioso de Medcezir es que la serie fue grabada en gran parte en Estambul, lo que permitió mostrar la belleza de la ciudad y sus contrastes sociales. La serie también contó con la participación de reconocidos actores turcos como Barfalay y Mine Tugay, lo que contribuyó a su éxito. Volviendo a la situación de Hande y Kerem, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Tal vez Melissa no tuvo nada que ver con su ruptura, tal vez fue simplemente una coincidencia de factores lo que los llevó a tomar caminos separados. Lo importante es recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad en este momento difícil. La ruptura de Hande y Kerem nos demuestra que el amor, incluso el que parece más fuerte y verdadero, puede llegar a su fin. Las relaciones son complicadas y están sujetas a muchos factores, tanto internos como externos. La presión mediática, las expectativas de los fans, las diferencias personales, todo puede influir en el destino de una pareja. En conclusión, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas y terminó de forma inesperada. La posible influencia de Melissa en su separación es solo una pieza más de un rompecabezas complejo y lleno de incógnitas. Lo importante es recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad en este momento difícil. También vimos ejemplos como Ask 101 y Medcezir, donde la especulación pública sobre romances puede ser un factor de presión. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Melissa tuvo algo que ver con la ruptura de Hande y Kerem? ¿Qué piensan de la presión mediática sobre las parejas famosas? Déjenme sus comentarios abajo. ¿Creen que volverán algún día? ¿O es el final definitivo de Anker? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso sobre Hande y Kerem. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y de suscribirse al canal si no quieren perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima, y que viva el drama turco.